Sean bienvenidos, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde de miércoles. Amén. Vamos a iniciar la enseñanza. Doy la bienvenida a todos los hermanos, amigos que nos estarán viendo a través de las redes sociales. Vamos a iniciar con la enseñanza de esta tarde, la cual titulé Interpretando correctamente las palabras del apóstol Pablo. De hecho, tenemos un estudio el cual titulé Los mandamientos de Dios son eternos, que de hecho están disponibles también en nuestra página de YouTube y de Facebook. Y en ese estudio recuerdo que ahí yo mencioné que las palabras del apóstol Pablo estaban en contra con las palabras que habló el mismo Jesús. Y muchos se escandalizaron por eso. Cuando yo dije que hay ciertas palabras en el Nuevo Testamento que se han torcido y se han malinterpretado, también se escandalizaron muchos. Pero esto, hermano, no es algo que yo lo diga así a la ligera. No, sino que realmente tenemos base bíblica, hermano, para decir eso. Recordemos que el apóstol Pablo, hermano, pasó de ser un perseguidor de los creyentes en Jesús, en Yeshua como el Mesías de Israel, ahora ser el más grande promotor de esta fe. Algo muy grande tuvo que haber pasado en su vida, hermano, en ese camino a Damasco, que le dio a su vida un giro de 180 grados. Oiga, y digo 180 grados porque por lo general la gente dice da un giro de 360 grados. Pero no, si das un giro de 360 grados, te das así, mira, y quedas en el mismo lugar. Entonces es un giro de 180 grados para que cambies de dirección. Pues eso le pasó al apóstol Pablo, hermano. Tuvo un encuentro con Jesucristo. Y de ahí él recibió el apostolado, y como él mismo lo declara en su carta a los Gálatas capítulo 1, dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, Pablo no fue llamado por ningún hombre, hermano, sino directamente por Jesucristo y Dios el Padre. Ya hemos aprendido también que la palabra apóstol en hebreo es la palabra shaliach. Oiga, shaliach, que significa enviar, un enviado, un emisario o un embajador. Es decir, al embajador de Israel aquí en los Estados Unidos o en México o en Guatemala se le llama shaliach. Pero, ¿será que todos los que ahora se denominan apóstoles son realmente apóstoles? ¿Qué es un apóstol en el contexto de la palabra correcta? Bueno, un apóstol, un shaliach, es un enviado para representar los intereses del pueblo de Israel entre las naciones. Un enviado para ir y dar mensajes, para ir y dar enseñanzas sobre el pueblo de Israel, sobre la fe del pueblo de Israel a las naciones. Eso es lo que es un apóstol. Entonces, si eso es lo que es un apóstol, un shaliach, un enviado, un emisario de la nación de Israel, ¿por qué dice que el apóstol Pablo fue enviado a predicar a los gentiles? Es decir, ¿qué tienen que ver los gentiles con la nación de Israel? Bueno, eso es lo que vamos a leer a continuación, cuando Pablo, hermano, es llamado. También vamos a esclarecer qué se encontraba él haciendo, es decir, ¿a qué había ido a Damasco? Pues depende a quién le pregunte, Si usted le pregunta al padre Luis Toro, va a decir que iba persiguiendo católicos. Muchos dicen que iba persiguiendo cristianos. Pero la palabra, hermano, dice que él iba persiguiendo judíos. Oiga, judíos que creían que Jesús, que Yeshua era el Mesías de Israel. O sea, él iba persiguiendo a sus propios paisanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, hermano, para el apóstol Pablo,
y para los judíos de esa época, para la mayoría de los judíos religiosos, los escribas fariseos, el creer que Jesús, que Yeshua, aquel que había sido muerto en un madero, el creer que ese era el tan esperado Mesías, era una herejía, hermano. ¿Sí? Era una herejía. Por eso es que ellos habían decidido, no, tenemos que exterminar esta fe, este movimiento, porque ¿cómo puede ser posible que estos judíos, que estos paisanos nuestros, crean que el tan esperado Mesías ya vino en la persona de Jesús, de Yeshua, el que fue crucificado por los romanos? Oiga. Porque en la mente, hermano, de un judío, cuando apareciera el Mesías, tenía que vencer a aquellos que los estaban subyugando. En este caso, tenía que vencer a Roma. Pero resulta que este Mesías, hermano, en vez de vencer a Roma, fue vencido por los romanos. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, hermano, en su celo por las tradiciones de sus padres, se dirigía a Damasco para perseguir a aquellos discípulos que vivían en Siria, ahí en Damasco, y traerlos de regreso a Jerusalén. Recordemos que fue con el sumo sacerdote ahí en Jerusalén a pedir cartas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los pudiera traer, hermano, a Jerusalén, encarcelarlos. Oiga, pero vea, vamos a ver el episodio en el que Jesucristo personalmente llama a Pablo. Es ese pasaje más importante sobre el llamamiento de Pablo, y con este llamamiento vamos a entender, por ejemplo, quiénes eran los Gálatas, y cuál era la pasión y la urgencia de Pablo de andar viajando por toda Asia Menor, por todas esas comunidades, anunciándoles el evangelio a los gentiles. O sea, hazte esta pregunta, hermano. ¿Qué tenía que andar haciendo un judío, un hebreo de hebreos, como lo dice él, ¿va? Un hombre que era de la tribu de Benjamín, que había sido circuncidado al 8º día? Oiga, ¿qué tenía que andar haciendo un rabino judío entre los gentiles? Es decir, para Pablo, ¿quiénes eran esos gentiles? En Hechos 9, del verso 15 al 18, es el lugar en donde se relata el famoso encuentro que Pablo tuvo con Jesús, ¿verdad? En su camino a Damasco. Ya vimos que Pablo fue a pedir cartas para ir y perseguir a este grupo de judíos que estaban promoviendo la fe en el Mesías Jesús, Yeshua. Y dentro de su entendimiento en el judaísmo, esto era una herejía, en lo que estos judíos creían, y él estaba empeñado en perseguir esta fe. Pero en ese camino a Damasco, hermano, él iba con enojo a perseguir a estos creyentes, cuando de repente dice que ve una luz resplandeciente, oiga, que lo botó de su cabalgadura y preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo me imagino, ¿no? Imagínense lo que iba pensando Pablo en su camino. ¿Cómo es posible que estos paisanos míos crean que Jesús, ese que murió en la cruz, pueda ser el tan esperado Mesías? Y de repente ve esa luz resplandeciente, hermano. Yo me imagino que ha de haber dicho: este sí ha de ser, no aquel. Este sí es glorioso. Y de repente pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice. Una cosa que es dar cosas contra el aguijón. Y entonces, pues eso le sorprende bastante a Pablo, hermano. Tanto así que la luz tan resplandeciente lo dejó ciego. Y entonces dice que se queda 3 días y 3 noches sin comer, sin beber, reflexionando en lo que había pasado. Y ahí el mismo Señor llama a un discípulo llamado Ananías y le dijo: ve y entra a esta casa y ve a orar por este hombre, se llama Saulo de Tarso, Señor. Le pregunta Ananías: pues que no has leído las noticias, Señor. ¿No has leído de Damascus Times? ¿No sabes a qué vino Saulo aquí a Damasco? Sí, lo sé, dijo el Señor. Este hombre persigue a tus elegidos y además trae cartas. Pero el Señor le dice, oiga lo que le dice, Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Oiga, aparentemente tres grupos diferentes, ¿no? Mire, gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Pero saben que en gran manera nuestra fe depende de la vida y de las enseñanzas del apóstol Pablo, nuestra fe en el cristianismo. No sé si sabes, pero el Nuevo Testamento consta de 27 escritos. Y 13 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo, hermano, casi se aventó la mitad del Nuevo Testamento. Oiga. Ahora, ¿cuál fue la razón o por qué él tenía tanta pasión de predicar a los gentiles? Es decir, si el apóstol Pablo estuviera aquí entre nosotros hoy, ¿cómo te vería a ti, hermano? ¿Ah? ¿Cómo te viera a ti? ¿Como un gentil mexicano? ¿Un gentil salvadoreño? ¿Un gentil guatemalteco? ¿Hondureño? Etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué entendió el apóstol Pablo? Que ha estado velado por casi 2000 años y que la tradición de la iglesia no ha entendido el mensaje del apóstol Pablo. Entonces vean, vamos a repetir esta cita de Hechos 9:15. ¿Ah? Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Entonces vemos que le fue encargado llevar el mensaje a tres grupos de personas, ¿verdad? Gentiles, reyes y de los hijos de Israel. ¿Ah? Pero si filtramos este párrafo del Nuevo Testamento, pero con el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento es una confirmación de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿será que podemos encontrar algún pasaje en las Escrituras en donde se diga que de alguien iban a descender gentiles y reyes? De hecho, sí lo encontramos, hermano. Cuando Dios le habló a Abraham, en Génesis 17:1 dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y, oiga lo que dice aquí, y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Entonces, Abraham quiere decir padre de un país, pero Abraham quiere decir padre de muchedumbre de gentes. Pero vamos a volver, hermano, porque este texto que te estoy dando de Hechos 9:15 es sacado de la versión Reina Valera. Y aquí hay un error de traducción que te voy a mostrar. Hay un diccionario que se llama Diccionario Strong's, en donde, en este caso, estamos hablando del Nuevo Testamento, que se cree que fue escrito originalmente en griego. El Diccionario Strong te da la palabra griega usada en cada palabra del Nuevo Testamento. Aparece bajo un número. Cada palabra aparece bajo un número y ese te da el significado de la palabra, más bien te da la palabra griega usada. En este caso, mire, aquí vamos a ver este detalle. Aparentemente son tres grupos de personas, ¿verdad? Dice, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aparecen dos Y ahí, ¿verdad? La primera Y, cuando tú la buscas en el diccionario Strong, aparece bajo la palabra griega G2532, que es la palabra kahi, que significa también. Pero la segunda Y, después donde dice de reyes y, aparece bajo otro número, mira, aparece bajo la
5037, que es la palabra te, que significa ambos. Ese es el problema, hermano, cuando leemos las traducciones en español o en inglés. Que en este caso ponen las dos Y, pero son dos diferentes palabras griegas. Entonces, si la tradujéramos según la palabra griega utilizada, sería más o menos así: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, también de reyes, ambos de los hijos de Israel. Allá no indica que sean tres diferentes tipos de personas. Allá nomás aparecen dos. Dice gentiles, también de reyes, ambos de los hijos de Israel. Pero te preguntas, a ver, ¿cómo que gentiles y reyes, ambos de los hijos de Israel? Sí, mi hermano. Sí, efectivamente. Aquí ya está la traducción correcta, mira. ¿Sí? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. Después es que vamos a poder entender correctamente lo que el apóstol Pablo escribe en Gálatas 3:29, donde él dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero esa palabra linaje también, si la buscamos en el diccionario Strong, es la palabra griega sperma. Oiga, o sea que Pablo está diciendo que si nosotros le pertenecemos a Cristo, dice que ciertamente somos del esperma de Abraham. Yo sé que a nosotros en el cristianismo se nos ha enseñado, hermano, que nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham. Porque a Abraham le fueron prometidas tres tipos de descendencia. Dios le dijo a Abraham: tu descendencia será como la arena del mar, que es el Israel literal. Pero también se le dijo: Abraham, tu descendencia será como el polvo de la tierra, que son los descendientes de Ismael. Pero también se le dijo: Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo, le dijeron. Y nos dice: esas somos nosotros. Esa descendencia como las estrellas del cielo, allá a lo lejos. No, mi hermano, no. Si dice ahí: si vosotros sois de Cristo, ciertamente son del esperma de Abraham, del semen de Abraham. O sea que eso nos está diciendo que si somos de Cristo, somos descendencia biológica de Abraham, no descendencia espiritual. Y esto se puede comprobar muy fácil, hermano, muy fácil. Siguiéndole la pista a través de las escrituras y a través de la historia a esa descendencia de Abraham. Así de fácil. Y vamos a hablar un poquito de esto, porque solo así es que vamos a poder entender el llamamiento de Pablo, hermano. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba tan empeñado en ir a buscar a los gentiles? ¿Y por qué fue tan mal comprendido? Porque en su nación no lo comprendieron, hermano. Es más, a Pablo no lo comprendieron en su nación, la nación judía, y en el cristianismo lo ha malinterpretado. Oiga, nada más. Pero vamos a hablar un poquito, aunque sea resumidamente, de esto, ¿no? Para poder seguirle la pista a esa descendencia de Abraham. Porque recordemos que Dios, cuando sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, era un solo reino con 12 tribus, ¿verdad? Salieron las 12 tribus, aunque hay judíos que dicen: cuando Dios sacó a los judíos de Egipto. Y entonces yo les digo: caray, ¿en serio? Yo pensé que había sacado a las 12 tribus, pero tú me dices que solamente sacó a la tribu de Judá. No, sacó a las 12. Entonces no digas que sacó a los judíos, nada más. Porque los judíos solamente descienden de la tribu de Judá. Y él sacó a las 12 tribus. No todas las 12 tribus son judíos. Bueno, entonces les entrega la tierra prometida y la divide entre las 12 tribus de Israel. Claro que dos de ellas fueron representadas por los hijos de José, ¿verdad? Manasés y Efraín.
Llegamos hasta el tiempo de David, y David todavía gobernó sobre esas 12 tribus, conformando un reino. ¿Ah? Y esas mismas 12 tribus las heredó el hijo de David, Salomón. Salomón también empezó a gobernar sobre las 12 tribus, con un solo reino. Pero al final de la vida de Salomón, como Salomón terminó apartándose del pacto con Dios, oigan, se apartó de guardar los mandamientos, los preceptos, los estatutos y leyes de Dios. Él terminó, hermano, por las mujeres que él había tomado, 700 esposas y 300 concubinas. Permitió que sus esposas trajeran sus dioses paganos, porque eran mujeres extranjeras, a la tierra de Israel. El mismo Salomón, cuando era viejo, terminó ofreciendo holocaustos a los dioses de sus esposas. Y por haber hecho eso, Dios le dijo, por haber hecho esto, te voy a dividir el reino en dos. A tu hijo voy a dar 2 tribus. Y a uno de tus siervos le voy a dar 10 tribus. Oiga, y dicho y hecho, hermano, dicho y hecho. No lo hizo en el tiempo de Salomón, sino hasta en el tiempo de su hijo Roboam. A Jeroboam, que había sido un siervo de Salomón, un descendiente de Efraín. Oiga, Efraín, recordemos que fue el hijo menor que José tuvo en Egipto. El hijo menor. Recordemos, bueno, regresemos un poquito allá, hermano, porque esto ya es el cumplimiento de lo que prácticamente Jacob había profetizado sobre estos jóvenes. Recordemos que cuando iba a morir ya Jacob allá en Egipto, José trajo a sus hijos para que los bendijera. Recordemos que la bendición de la primogenitura pues era sobre el mayor. Y José se los puso así, se los acomodó a sus 2 hijos, Manasés, para que solamente Jacob hiciera esto, extendiera su mano derecha sobre la cabeza de Manasés y la mano izquierda sobre Efraín. Pero recuerda qué hizo Jacob. Cruzó sus brazos. Hizo esto, mire. La mano derecha quedó sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor. Esto le disgustó a José, ¿verdad? Dijo, padre mío, no, así no. Lo sé, hijo mío, lo sé. También Manasés llegará a ser un pueblo grande, pero su hermano menor, oigan, Efraín, que significa fructífero, doble fruto, llegará a ser más grande, dice. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y nuevamente, no lo dijo así en español, hermano, ni en inglés tampoco, porque Jacob no hablaba inglés, ni tampoco español. Hablaba hebreo. Entonces, ¿qué palabras en hebreo usó cuando él dijo, de él descenderá una multitud de naciones? Melo goim. Melo, multitud o plenitud, y goim, naciones o gentiles. Entonces vea lo que le dijo Jacob de Efraín, que de Efraín iba a salir la plenitud de los gentiles. Caray, parte del pueblo de Israel se iba a terminar haciendo gentil. Sí, mi hermano, sí. Porque nos transportamos acá ahora al tiempo de Roboam, el hijo de Salomón. 2 tribus le fueron entregadas a él, Judá y Benjamín, son los que conocemos actualmente como judíos. Pero a Jeroboam, descendiente de Efraín, a aquel que le dijeron que de él iba a descender, de ahí iba a salir la plenitud de los gentiles, a ese le fueron entregadas 10 tribus del norte, las 10 tribus del norte. Esto sucedió alrededor del año 930 a.C. Y Dios, sabemos que Dios es misericordioso, ¿no? ¿Por qué? Porque Jeroboam, hermano, terminó llevando a esas 10 tribus a la idolatría. Porque les hizo 2 becerros de oro.
Porque Dios ya de antemano en Deuteronomio 16 había ordenado que todas las 12 tribus tenían que subir 3 veces al año a Jerusalén a celebrar la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Todos tenían que subir a Jerusalén. Pero cuando se dividió el reino, Jeroboam, el rey de esas 10 tribus del norte, dijo: para nada me conviene que mis súbditos, que estas 10 tribus suban a Jerusalén, porque se van a querer pasar del lado de Jeroboam. Les prohibió que subieran. Él dijo: les voy a hacer sus 2 dioses, voy a poner uno en Dan y otro en Betel, y les voy a decir: no suban más a Jerusalén. He aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de la tierra de Egipto. Adoren aquí. Oigan, él mismo les puso sacerdotes de su propio corazón. Él mismo estableció sus propias fiestas. Oigan, nosotros acabamos de celebrar, ¿verdad? Iniciamos la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? El día 15 del 7º mes. Amén. ¿Sabe qué hizo Jeroboam? Estableció una fiesta también el día 15, pero del 8º mes. Un mes después. Pero esa ya fue una fiesta de su propio corazón, un mandamiento de hombre. Y así llevó a estas 10 tribus, hermano, a la idolatría. Y Dios en su misericordia les envió profeta tras profeta, hermano. Amós, Nahum, oiga, Elías, Eliseo, para tratar de hacer volver de su pecado a estas 10 tribus del norte, que son llamadas en las escrituras como la casa de Israel o como casa de Efraín. Pero no se volvieron. ¿Y entonces qué hizo Dios? Permitió que fueran llevadas cautivas a Siria. ¿Sí? Estas 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Siria. Y en su cautividad se terminaron asimilando a las demás naciones, perdieron su identidad de israelitas, y ahí es cuando se hicieron gentiles. La descendencia de Abraham, recordemos, se terminó por hacer gentil. Esto sucedió alrededor del año 722 a.C. Y nunca regresaron en su totalidad, hermano. Nunca. Al paso del tiempo, fueron emigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones de la tierra. Lo dice Amós 9:9. He aquí yo sembraré la casa de Israel en todas las naciones, dice. Y ahí es donde se encuentran actualmente, hermano. En todas las naciones de la tierra. Sabemos que también las 2 tribus del norte siguieron el mismo pecado de sus hermanos. Y también ellos también fueron llevados cautivos, pero a Babilonia. Pero ellos solamente permanecieron en Babilonia por 70 años y después regresaron y reedificaron el templo que había destruido Nabucodonosor. Reedificaron nuevamente la muralla y habitaron ahí en el tiempo de Esdras, de Nehemías. Ellos están plenamente identificados. Son los que habitaban en Israel cuando Jesús apareció. Pero, ¿y las 10 tribus del norte? ¿Dónde está la casa de Israel? ¿Dónde está la casa de Efraín? ¿En dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? Oiga, no eso dijo Jesús que había venido, pues él. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Pues estas 10 tribus se habían perdido entre las naciones, mi hermano. Bendito Dios. Entonces, eso ya se lo expliqué resumidamente. ¿Y cómo es que llegaron esa descendencia de Efraín aquí a América, hermano? Recordemos que en ese tiempo, hermano, a todo israelita ya se le llamaba judío, al igual que actualmente. Bueno, en España, por ejemplo, ahí hubo una comunidad muy grande judía, pero también en 1492 los reyes católicos de España, Isabel y Fernando de Aragón, dieron un edicto de expulsión a todos los judíos que no se quisieran convertir al catolicismo.
tenían que abandonar España si no se querían convertir. Y no es casualidad que precisamente en ese año, hermano, cuando Cristóbal Colón zarpó de España y vino a descubrir América, era la fecha límite para que todo judío abandonara España, si no, cuello. Se cree que el mismo Colón era judío, hermano. Judío ya convertido. Entonces, de esa manera llegaron a América, porque ya había sido profetizado que Dios mismo los iba a sembrar en todas las naciones de la tierra. ¿Y en dónde se encuentran? Principalmente ahora esos descendientes de esas 10 tribus del norte. Principalmente se encuentran en el cristianismo tanto católico como protestante, pero ignorando su verdadera identidad. Es más, muchos peleados a muerte con todo lo que tenga que ver judío. Peleados a muerte. Pero Pablo, él sabía exactamente a quiénes era que les tenía que llevar el mensaje. Recordemos que esa palabra que le dieron a Abraham, que de él iba a descender, ¿qué? Gentiles y reyes, ambos de los hijos de Israel. Vamos a llegar otra vez ahí. ¿Dónde está? Aquí me saqué mucha información, pero hay mucha información sobre esto. Después de que llegaron con Colón, con Hernán Cortés quizás también, tras ellos llegó la temida Santa Inquisición, que la Santa Inquisición hacía conversiones, pero ahora forzadas al catolicismo. Todo aquel que no quisiera convertirse, cuello, a ellos y a sus familias. Entonces muchos de estos judíos, hermanos israelitas, pues para ya no poner en riesgo a sus familias, mejor decidían convertirse. Oigan, pero resulta que veían los líderes que esas conversiones, hermano, no crecían mucho. Y ellos empezaron a sospechar de que muchos solamente se estaban convirtiendo, pero para salvar sus vidas, pero que por detrás seguían ejerciendo su religión. Entonces decían, hemos descubierto por qué no crece nuestro movimiento. Por los llamados marranos. Así les pusieron. Los marranos. Y entonces, ¿sabe qué trampa les ponían para ver si verdaderamente se habían convertido genuinamente? Les ponían, hermano, un plato con carne de cerdo enfrente. Y le decían, come. Y si no comían, decían, no, este solamente se convirtió por salvar su vida, pero no cree verdaderamente. O sea, no hubo una conversión genuina. Y así lo descubrían, hermano. Porque un creyente, hermano, que ama la palabra de Dios, pues no va a quebrantar el mandamiento de Dios, de Levítico 11, de Deuteronomio 14. No, para que no digan. Nomás para que no digan. Entonces, vea, vamos a... Ahí es cuando a Pablo le dice, o más bien a Ananías le dice el Señor en Hechos, que vimos, Hechos 9, donde le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes, de gentiles, reyes o reyes gentiles, ambos de los hijos de Israel. O sea, el apóstol Pablo, hermano, sabía que a esos que les tenía que llevar él el mensaje eran descendientes de esas 10 tribus del norte, eran sus hermanos, pero que ya se encontraban con una indumentaria, con una vestimenta ya de griegos, ya no parecían israelitas. Ahora eran griegos, pues. Recordemos que al mismo José, ¿se acuerda?
cuando fue vendido a Egipto, le cambiaron el nombre primero, de Joseph, a Safnat Panea. Le cambiaron también su vestimenta, ya no parecía hebreo, ahora parecía egipcio. Tanto así que cuando sus hermanos llegaron para comprar grano, lo tenían enfrente de él y no lo conocieron. ¿Por qué cree usted que a Jesús, hermano, actualmente sus hermanos judíos tampoco lo reconocen? ¿Lo miran? No, este no es nuestro hermano. ¿Por qué? Porque en primera le pasó lo mismo que a José, le cambiaron el nombre de Yeshua a Jesús. Yeshua quiere decir salvación. Jesús no quiere decir salvación. Después también le quitaron su vestimenta judía y le pusieron una vestimenta greco-romana. Este Mesías, ya celebra Navidad, ya celebra cumpleaños, ya celebra Año Nuevo el 1 de enero, ya celebra el Día del Amor y la Amistad, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Abuelo. Oiga, cuando el Mesías judío no celebraba ninguna de esas celebraciones paganas. Amén. Entonces, por eso es que sus hermanos no lo reconocen. ¿Lo miran? No, a ver, ¿cómo vive? No, este no es el Mesías, definitivamente no. Este vive totalmente contrario a como tiene que vivir el Mesías. Bueno, al menos no él, sus discípulos. Sus discípulos viven así, dando una mal representación del maestro. Pero Pablo sabía, hermano. Pablo sabía que esos a los que él tenía que llevar este mensaje eran sus hermanos. Por eso es que esa pasión, hermano, en él. Por eso es que no le importaba, hermano, la distancia, el terreno, nada le importaba. Porque él estaba viendo con ojos de amor a sus hermanos, que él sabía, hermano, lo que dicen las profecías. De que Dios un día iba a volver a unir a esos dos reinos en un solo reino. Bendito Dios. Entonces, vea. Yo dije anteriormente que las palabras del apóstol Pablo, hermano, estaban en contra de las palabras que habló Jesús, porque en teoría se cree que el apóstol Pablo estaba en completo acuerdo con las palabras de Jesús, porque si Jesús mismo lo llamó, debería de estar Pablo complementando, reforzando las enseñanzas de Jesús, ¿no? Pero de acuerdo a la manera como se han interpretado las palabras de Pablo, parece que Pablo ahora está enseñando en contra de lo que enseñó Jesús. Por ejemplo, voy a mencionar algunas citas. Bueno, primero te voy a leer lo que dijo Jesús. Vea lo que dijo Jesús. En Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, si esto dijo Jesús, Pablo debería de estar enseñando lo mismo. Pero resulta que no, mi hermano. Resulta que no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Pablo? Ahorita vamos a llegar a una cita de esas. Y déjame leerte esta cita que la mencionó el apóstol Pedro. Él dice lo que estaba sucediendo en su tiempo con las cartas del apóstol Pablo. Dice 2 de Pedro 3:15: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16 dice:
casi en todas sus epístolas, oiga, casi en todas sus cartas, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Oigan ahora, los indoctos. ¿Quién es una persona indocta? Una persona ignorante. Dice que tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ah, caray. Entonces imagínense, si lo que nos está diciendo Pedro es verdad, que las cartas del apóstol Pablo se han torcido, se han malinterpretado por personas ignorantes, y si Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento, ¿cómo cree usted que está la doctrina? Torcida. Exactamente, torcida. Ahora, vea lo que dice, porque si Jesús dijo que él no había venido a abolir la ley, es porque él está de acuerdo con lo que está escrito en otras porciones de la Escritura, ¿no? Por ejemplo, mira lo que dijo David en Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El mismo apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 7, verso 2. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Y entonces desde cuándo algo que es perfecto? Algo que es santo, algo que es justo y que es bueno, deja de serlo. Entonces esto quisiera decir que la palabra de Dios no ha permanecido para siempre, que Dios es mentiroso. Pero sabemos que esto no es así. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que las palabras de Pablo se han torcido y se han malinterpretado. Eso es lo que ha sucedido, mi hermano. A ver si tengo aquí ya esta cita. Entonces, si Pablo debiera de estar reforzando las enseñanzas de Jesús, ¿no? Si Jesús ya dijo que él no vino a abolir la ley, entonces Pablo debería de estar reforzando esa enseñanza, enseñar que Jesús no vino a abolir la ley. Pero vean lo que dice Romanos 6:14. Bueno, el problema no es con lo que él escribió, el problema es en cómo se han interpretado sus palabras. Porque cuando se interpretan correctamente las palabras del apóstol Pablo, hermano, van en común acuerdo con las palabras de Jesús. El problema cuando se malinterpreta. Pero vean lo que dice en Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa es la cita que te sacan, hermano. Pero acuérdate que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ya no tenemos que guardar nada de lo que está escrito en la ley. Eso no es así, mi hermano, porque para empezar, ni siquiera te dan el verso completo. Aquí dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Y qué es pecado? Y de ahí ya empezamos mal, porque ni siquiera se conoce lo que Dios define como pecado en su palabra, en la mayoría del pueblo cristiano. Cada quien tiene su propia definición de lo que es pecado, pero así como saber exactamente lo que Dios define en su palabra como pecado, se ignora. Se ignora. Entonces, ¿qué es pecado? 1 Juan 3:4 dice, todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Eso es pecado, según Dios. Infringir algo que está escrito en la ley, eso es pecado. ¿Y por qué dice aquí que ya no se va a poder enseñorear de nosotros? ¿Ya no va a tener poder sobre nosotros? Por eso, hermano. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, ya lo expliqué el lunes pasado, creo. Ya no estamos aquí, mire, estábamos aquí por debajo de la ley, siendo acusados por la ley de haberla transgredido y merecíamos morir, así como la mujer adúltera, ¿verdad? Merecíamos morir. Nos encontrábamos bajo la ley. ¿Y qué hizo Jesús? No quitó la ley del medio, no la tiró a la basura porque ya no sirviera. No. La ley viene siendo la constitución en el reino de Dios. Esa no puede ser quitada, no puede ser removida. ¿Qué hizo entonces Jesús? Nos elevó al nivel de la ley para que pudiéramos ahora cosechar bendición. ¿Y por qué lo hizo? Aquí dice, por su gracia, hermano. No porque lo mereciéramos,
Lo hizo por su gracia, por su misericordia, pero no para que ahora nosotros volvamos a caer bajo la ley, para nuevamente ser acusados por la ley. Pero, ¿cómo se ha entendido esta frase en el cristianismo? De que ya no tenemos que guardar nada de lo que está escrito en la ley, porque ya somos salvos por gracia. Oiga, así es como se ha malinterpretado las palabras del apóstol Pablo. Que ahora ya podemos infringir la ley, se nos dice. ¿Cómo puede ser eso? Hay una cita en Romanos 10:4, donde dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y esa es otra cita que se ha malinterpretado y se ha torcido. Que dice, ya ves, la ley llegó hasta Cristo. No, mi hermano, no. Amén. Si el Nuevo Testamento, si la carta a los romanos hubiera sido escrita originalmente en español o en inglés, pues la podríamos leer literalmente, interpretarla literalmente. El problema es que no, fue escrita en griego. ¿Y qué palabra es esa para fin? Creo que si no me equivoco es la palabra telos, que significa meta o propósito. Entonces dice, porque el propósito de la ley es Cristo, porque la meta de la ley es Cristo. Exactamente. El propósito de que tú y yo guardemos la ley es que nos parezcamos más a Cristo. Es que nos lleve a la estatura de Cristo. Esa es la correcta interpretación. Por eso dice que ser santo porque yo soy santo. Exactamente. Exactamente, hermano. Entonces, hay tantas frases, hermano, que el apóstol Pablo mencionó. Sobre todo, la carta a los Gálatas. Oiga, esa junto con la carta a los romanos son las dos cartas que más mal interpretadas han sido en el cristianismo. Carta a los Gálatas y carta a los romanos. Hay muchas frases ahí, hermano, que se han malinterpretado y se han torcido. Que pareciera indicar que Pablo está ahora en contra de lo que dijo Jesús. Y esto no debería de ser así, hermano. Por eso es necesario el aprender a interpretar correctamente las palabras del apóstol Pablo. Y no que sea lo único, ¿no? Ya vimos que en 2 de Pedro 3:15 dice ahí, ¿va? Que también tuercen otras partes de las escrituras. Pero la mayor parte son las palabras del apóstol Pablo, las que se han torcido y se han malinterpretado. Por eso es que es necesario, hermano, conocer enseñanzas básicas. Básicas porque eso forma el fundamento. Oiga, los cimientos. Porque si los cimientos no están fuertes, no están fortalecidos, hermano, y después intentamos construir encima de eso, ¿qué va a pasar? Un movimiento y a la baja. Ya. Tenemos que cimentar bien eso, hermano. Con la verdad de la palabra. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, después del sábado, yo creo que el domingo, vamos a iniciar con enseñanzas básicas. Porque estamos teniendo hermanos que están llegando nuevos. Y entonces necesitamos fundamentarlos bien desde un principio. Para que lo que se vaya edificando después, hermano, no se desvanezca. Bendito Dios. Aleluya. Son cosas básicas que como vuelvo a repetir, todo creyente en Jesús como el Mesías de Israel debería de conocer, pero no es así, no se conoce. Bendito Dios. Aquí nos vamos a detener por esta noche, hermano. Si Dios quiere, vamos a continuar este próximo domingo. Amén. Deseo que esta enseñanza le haya sido de bendición. Queda
grabada en nuestra página del ministerio en Facebook y en YouTube. Solo ingresa Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por el favor de su atención. Bendiciones. Adiós.